Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a este curso intersemestral. Me voy a presentar brevemente. Este es el primero de algunos videos que les voy a grabar con la intención de que puedan acompañarse de lo que les he escrito en torno a la parte de psicoanálisis de la materia y que puedan acompañarse en el sentido de que son textos difíciles, o sea, no se esperen que sean fáciles. La idea de leer a un autor directamente es también, bueno, prepararlos para la complejidad de lo que va a suponer la práctica, ¿no? De la profesión que parece que han elegido, ¿no? Eh, Bien, vamos a arrancar bueno, me voy a presentar primero. Mi nombre es Ana Cristi Wiener. Soy egresada de la Universidad de Buenos Aires. He estudiado la licenciatura y he recibido becas de parte de la universidad para estudiar la maestría y el doctorado. La tesis de maestría fue en torno a la dimensión de la verdad y la función de la escritura en la enseñanza de Jacques Lacan. Y mi tesis de doctorado es respecto a la recepción freudo-lacaniana del infinito y de Dios. Así que bueno, ahora estoy escribiendo la tesis doctoral, me encuentro en esa parte de mi recorrido, digamos, ¿no? Y me dedico hace 10 años a la praxis analítica. No le digo clínica porque la clínica es para los médicos. El psicoanálisis no es, digamos, una ética que abogue por la salud mental, ¿no? La salud mental es un universal que determina cuáles son los estándares, ¿no? De modo universal para estar bien. El psicoanálisis no tiene nada que ver con eso. El psicoanálisis no tiene nada que ver con estándares de salud, porque el bien de cada sujeto está determinado particularmente. El psicoanálisis no es una terapia. Entonces, eso es algo que me interesa mucho transmitirles, ¿no? Que, digamos, la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia. Una de las grandes diferencias es que la psicoterapia busca curar el síntoma, mientras que el psicoanálisis lo que busca es acompañar al sujeto, o más bien a lo que invita, no lo que busca, a lo que invita es acompañar al sujeto a la lectura y a la lectura del inconsciente y al acercamiento al deseo, ¿no? El inconsciente es un amo. El inconsciente nos hace errar, nos hace tropezar, nos hace decirle otro nombre a la persona a la que queremos, ¿no es cierto? O sea, el inconsciente es un amo. Entonces, hay que leer a ese amo para poder ir eligiendo, ¿no? Y la cura, dice Freud, viene por añadidura. Y es un recorrido muy largo, de muchos, muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque aquello que se ha estructurado como un síntoma también ha llevado muchos años para estructurarse de esa manera. ¿Qué es un síntoma? Bueno, a grandes rasgos, el síntoma o sea, es un concepto particular en el psicoanálisis. El síntoma es aquello que odiamos y que amamos, ¿no? Entonces el síntoma es algo que se va forjando en la medida en la que alguien viene a consultar, ¿no? Es decir, nadie viene y dice, me duele la muela, como haría con un dentista, ¿no? Alguien viene y dice, me pasa esto, estoy angustiado, estoy preocupado, o viene y no sabe lo que le pasa, simplemente no puede dormir, ¿no? Entonces, en el transcurso de un tratamiento se va determinando y se va forjando un síntoma, o sea, una complicación que el sujeto lea como una complicación personal sobre la que se va a trabajar, ¿no? Entonces, y eso es el síntoma que se produce en transferencia, que es otra palabra a la que los voy a acompañar a poder leer. El síntoma es, bueno, se los digo porque es muy importante, pero en realidad no tienen texto sobre el síntoma. Vamos a trabajar en este primer módulo sobre 3 textos. El primero de ellos es la represión y es el que les voy a presentar ahora, en el primer video. Bien,
es un texto que, ustedes piensen, es un texto de 1915, ¿no? Entonces, piensen que Freud, para llegar a 1915, hizo muchos desarrollos, ¿no? O sea, es un texto ya de la obra avanzada de Freud, no es un texto de los primeros de Freud. Entonces ya tiene una complejidad, por eso el video, ¿no? Para irles más o menos diciendo, tirándoles algunas puntas para que puedan leer, porque el trabajo que van a hacer es sobre el texto en sí, es lo más importante, que lean y que puedan producir algo en torno a esa lectura, ¿no? Aunque no entiendan del todo. En la medida, uno cuando estudia textos complejos, tiene que tener mucha humildad y tener la capacidad de no entender, ¿no? O sea, enfrentarse a ese momento. Porque cuando ustedes escuchan a un paciente, también es un texto inentendible y que hay que tener paciencia y la humildad de no entender, ¿no? Porque el que tiene que entender es el paciente, no el analista. Bien, entonces, el asunto es, pues, el texto de la represión, que es un concepto, dice Freud, es la piedra angular del concepto del inconsciente. La represión viene como reposición del concepto de defensa, que es uno de los primeros conceptos que Freud estableció para el inconsciente, ¿no? Entonces, uno se defiende de aquello de lo que no quiere saber nada. En suma, uno se defiende del deseo, ¿no? Entonces, o de pensamientos, ¿no? Ahora, ¿cómo llega a establecerse este concepto? Primero hay que determinar que Freud, en principio, ¿cómo se acercó, digamos, al inconsciente? Bueno, se acerca de esta manera. Él hace una estadía en París con Charcot y estaba en boga por aquel entonces, ¿no es cierto?, el asunto de la etiología de las neurosis, de la etiología de la histeria. ¿Y cómo apareció esto? Aparece, la etiología quiere decir de dónde viene, ¿no? Aparece a partir de la técnica de la hipnosis. Las pacientes histéricas, las llamadas histéricas, eran hipnotizadas y en la hipnosis, en ese estado hipnótico, ellas relataban la historia, la genealogía de su padecimiento, ¿no? Entonces decían, qué sé yo, el panadero me agarró la cola cuando tenía 3 años y después a los 16, el amigo de mis padres me acercó el miembro, ¿no es cierto? Bueno, entonces todo esto se va descubriendo, o sea, se va descubriendo que la parálisis histérica, que no tenía una causa orgánica, porque las histerias se enfermaban de la representación del cuerpo, no del organismo. Por ejemplo, si uno, no sé, se lastima un brazo, la representación del brazo, la representación imaginaria es que empieza acá, pero en realidad el brazo orgánicamente no empieza acá, empieza de este lado, ¿no? Entonces no tenían ninguna lesión, pero sin embargo tenían una lesión, ¿no? Pero era una lesión simbólica que tenía repercusiones en el cuerpo. Pues entonces Freud se acerca a la hipnosis y es ahí que descubre que los síntomas histéricos de las parálisis, porque así se presentaba la histeria en aquel entonces, ahora se presenta de otras maneras, ¿no es cierto? Se presenta, bueno, de un montón de maneras, pero por ejemplo se presenta con el fenómeno, por ejemplo, los síntomas actuales son los cortes, ¿no? La gente que se corta, el consumo, los problemas de alimentación, ¿no es cierto? La anorexia, la bulimia, a veces se presenta con insomnio, se presenta como angustia, o la gente que se opera de todo, ¿no? Que se hace la nariz, la boca, las tetas, todo. Bueno, en fin, ¿no? Hay muchas presentaciones del padecimiento, pero antes se presentaban así, paralizándose, ¿no? Bueno,
Entonces, Freud ahí descubre la etiología, o sea, descubre que esto tiene una etiología sexual, que tiene una causa del orden de lo sexual y del trauma. Y dice, el trauma se da en dos tiempos. El primero es en la infancia y el segundo es en la segunda oleada libidinal. La libido es como un engrudo, les diría. La libido es como un engrudo, es aquello que erotiza, que permite que el cuerpo se erotice. No diría que es una energía, porque nosotros no somos baterías, no somos pilas. Entonces no es una energía, pero es aquello que se inserta en los agujeros corporales, que son las zonas erógenas, ¿no? Y que es lo que produce la satisfacción, ¿no? O sea, es, digamos, la catexis sexual en el cuerpo, la libido. Bueno, entonces, lo que ocurre es que Freud en un momento deja la hipnosis. ¿Y por qué deja la hipnosis? Deja la hipnosis porque se da cuenta que las pacientes no se acordaban de nada de lo que decían en la hipnosis en la vida de vigilia. Entonces dice, no, bueno, yo no puedo trabajar así porque las puedo curar, ¿no es cierto? Ahí tenemos la psicoterapia que cura el síntoma. Les decía, bueno, a partir de mañana el brazo no te va a doler. Decía, las puedo curar, pero ¿qué pasa? Pero después se vuelven a enfermar de otra cosa, ¿no? O sea, si ya le paralizó el brazo, después la pierna, después el pie, ¿se entiende? Entonces no había mucho caso. Sobre todo por la ética freudiana, y por eso les digo, el psicoanálisis es una ética que Freud fundó, porque es ir más allá del padecimiento por inmediato, ¿no? En el psicoanálisis no hay urgencias, es decir, no se trata de una urgencia, sino que se trata de algo que se elabora con mucho tiempo y que requiere detenerse mucho tiempo sobre eso de lo que padece alguien, ¿no? Entonces, Freud abandona la hipnosis y con el abandono de la hipnosis viene algo que es muy importante, que son las leyes del inconsciente, desplazamiento y condensación. En 1910 sale a la luz una de las obras más importantes de la historia, que es la interpretación de los sueños o la Traumdeutung. En la interpretación de los sueños, Freud expone las leyes del inconsciente de cabo a rabo, ¿no? Y es una obra que se podrían tomar el tiempo de leer cuando quieran porque es maravillosa, absolutamente maravillosa. Yo empecé a estudiar psicoanálisis leyendo esa obra. Es difícil, pero bueno, nada que tenga valor es fácil. Entonces, el asunto pues es que Freud abandona la hipnosis, establece las leyes del inconsciente y entonces deja de usar la hipnosis para invitar al paciente a que empiece a hablar y a que empiece a decir lo que se le ocurra. Y ahí tenemos también el método psicoanalítico, que es la asociación libre y ¿cómo se llaman? Y la atención flotante. La asociación libre significa la invitación a quien viene a hablar que hable. Ustedes piensen, no todos los días uno se encuentra con alguien que lo pueda escuchar. Y no todos los días uno se encuentra en un espacio en donde su palabra tenga valor. Estamos muy acostumbrados a hablar porque es gratis, ¿no? Y el psicoanálisis es la ética del bien decir. Es decir, lo que diga no es cualquier cosa. Aunque uno le dice, hable de cualquier cosa. Pero, el asunto es que al hablar de cualquier cosa, lo que va a surgir de ahí es la determinación del padecer. O sea que uno dice, hable de cualquier cosa, pero ya sabemos, los psicoanalistas, que no va a hablar de cualquier cosa. Entonces Freud dice la asociación libre y por otro lado la atención flotante. El inconsciente es un saber que se produce. El inconsciente no es lo que está por abajo de la conciencia o en las profundidades, ¿no? Entonces tenemos el texto del yo y el ello donde eso parece ser así. Pero realmente el inconsciente está en el lenguaje, está en el hablar, está en los actos fallidos, en los sueños, en los chistes, ¿no? Entonces hay que hablar.
para la emergencia del inconsciente. Y hablar no significa simplemente el bla, bla, bla. También significan los silencios, las pausas, las omisiones, los olvidos. Eso también es hablar. Eso habla también, digamos, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos pues con las leyes del inconsciente, y con esto empieza el psicoanálisis a tener un poco más de forma, de la forma que tiene hoy, ¿no? En donde se viene y se habla. Pero ahí Freud se va a topar con algo que va a ser la represión. O sea, que el hablante, hay algo de lo que no quiere saber. Y eso de lo que no quiere saber, va a decir Freud, en este texto de la represión, son las mociones pulsionales. Las mociones pulsionales. ¿Qué es la pulsión? La pulsión es uno de los conceptos más difíciles del psicoanálisis, pero hoy les voy a hacer una presentación. Es un primer acercamiento. Después ustedes pueden seguir estudiando. Entonces, ¿la pulsión qué es? Vamos a definirlo por la negativa, por lo que no es. La pulsión no es el instinto. En psicoanálisis no existe el instinto. Ninguno, absolutamente ninguno. Existen reacciones, cerrar los ojos bajo el agua, sacar el dedo si está caliente. Son reacciones, pero no son instintos. Entonces, el psicoanálisis considera que los hablantes estamos absolutamente atravesados por el lenguaje. Y como diría un lingüista, Benveniste, el hombre se produce por el lenguaje y no al revés, ¿no? Entonces, la pulsión es aquello que no es el instinto, o sea, que uno no tiene el instinto de ir hacia un objeto de deseo, porque el objeto del deseo es contingente, aunque después se volverá necesario. ¿Qué quiere decir esto? Uno, por ejemplo, tiene hambre, va a un restaurante, y si no hay lo que le gusta, puede no haber comido en días, pero se puede perfectamente levantar e ir a otro restaurante, ¿entienden? Entonces, los animalitos no, los animalitos en la naturaleza van y comen y cazan y no importa cómo huela, qué sabe, si tiene sal, poca sal, mucha sal, si es vegano o no es vegano. Es decir, todas esas determinaciones van forjando una estética del placer también, lo cual no existe en el instinto. Digamos que uno toma agua, pero también hay gente que no toma agua, ¿no? Digo, hay consecuencias orgánicas, pero les quiero transmitir que estamos absolutamente determinados por una satisfacción que no es del orden natural, sino que es del orden del lenguaje y de cómo se han inscrito en nuestra vida los modos de satisfacción de los otros que nos han esperado en este mundo y que nos han determinado. Bueno, entonces vamos pues a iniciar el texto de la represión. Bueno, entonces tenemos que la represión es un rechazo de una moción pulsional en este texto de la represión. Ahora, ¿qué es una moción pulsional? Como les decía, la pulsión no tiene nada que ver con el instinto. Entonces, lo que les ofrezco es leerles literalmente cómo la define Freud en el texto de Pulsiones y destinos de pulsión, que es un texto que también les recomiendo la lectura si tienen tiempo, ¿no? Entonces, en este texto, Freud dice, digamos, no es algo que se cancela y ya, es una fuerza constante, o sea, constantemente la pulsión está ejerciendo un esfuerzo de trabajo en el aparato anímico, ¿no? Entonces dice, la pulsión, en página 117 de este tomo 14, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, o sea, entre el aparato y el soma, el órgano. Es un concepto fronterizo entre ambos, porque el estímulo del órgano va a estar representado por la pulsión en la vida anímica. Entonces, como dice, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre el anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el inconsciente,
como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta, es una exigencia de trabajo impuesta, ¿no?, a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. O sea, a consecuencia de una excitación muy fuerte, ¿no? O sea, todas las pulsiones, salvo, bueno, Freud las va dividiendo a lo largo de su enseñanza. Al principio habla de pulsiones, pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, pero después la última división pulsional va a ser pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Todas las pulsiones de vida, digamos, son sexuales, ¿no? Para Freud existe el sexo y la muerte, ¿no? La muerte es lo que no tiene sentido y el sexo es, bueno, no los quiero complicar. Pero sería lo que, digamos, le da sentido a la falta de sentido. Pero eso ya es mucho más complejo, esa frase, así que déjenla pasar. Bueno, entonces, ahora, la pulsión, digamos que en la pulsión es un concepto que se estructura por 4 elementos, que son el esfuerzo, o sea, es esta exigencia, ¿no?, que impone el cuerpo, digamos, al aparato anímico cuando emerge la excitación. Es la medida de exigencia que la pulsión representa y que siempre es activa, ¿no? Por más que haya pulsiones aparentemente pasivas, siempre son activas. Por ejemplo, ¿no?, alguien que se hace maltratar, eso es activo, o sea, siempre alguien que se quiere hacer maltratar busca un partner que lo o la maltrate, ¿no? Eso es un modo de satisfacción, paradójico, pero lo es, se llama masoquismo. Lo mismo con los golpes, ¿no? O sea, uno no puede intervenir desde la conciencia con una mujer golpeada, porque no es algo consciente, es un paradójico modo de satisfacción, del que no puede salir, ¿no? Es muy, muy complejo. Bueno, después está el esfuerzo. Entonces les dije la meta es, digamos, la satisfacción. O sea, la meta es hacia dónde se dirige, hacia la satisfacción, o sea, hacia la cancelación del estímulo, ¿no? Y para ello, para poder alcanzar la satisfacción, utiliza un objeto, ¿no?, que es aquello por lo que se alcanza la meta. Los objetos, dice Freud, son lo más variable de la pulsión y pueden ser cualquiera, aunque se puede llegar también a presentar una fijación con los objetos, ¿no? Por ejemplo, el cigarrillo puede ser un objeto, ¿no?, que queda fijado para alguien como aquello por lo cual se alcanza una satisfacción oral, ¿no?, por ejemplo. Es lo más variable en la pulsión, pero bueno, puede eventualmente, y es lo que ocurre, quedar fijado. El desplazamiento, o sea, a lo mejor en la infancia se tiene, no sé, un chupón, ¿no?, y hay ahí una fijación a eso, y después se desplaza, no sé, al vino, qué sé yo, ¿no? Bueno, ahora, la fuente es la otra parte. Entonces tenemos esfuerzo, meta, fuente y objeto. Y la fuente es una parte del cuerpo que el estímulo de esa parte del cuerpo es representado en la vida anímica por la pulsión, ¿no? Entonces, los destinos de la pulsión, que son la vida sexual de los hablantes, o sea, todo esto hablamos de modos de satisfacción, ¿no? Entonces, los destinos de la pulsión pueden ser el trastorno hacia lo contrario, o sea, cuando en vez de, digamos, por ejemplo, en vez de demostrar odio, se demuestra amor excesivo. Por ejemplo, las madres, ¿no?, que consideran que sobreprotegen a los hijos, ¿no?, y que en realidad también fantasean con que se mueran, ¿no? Todo esto que les digo es difícil de aceptar y hay un rechazo generalizado del inconsciente, pero bueno, es así. La sublimación, que no voy a tratar ese tema, es complejísimo. La represión es otro destino, que es el que vamos a analizar ahora. Y la vuelta hacia la persona propia,
que eso, por ejemplo, es cuando se quiere, no sé, agredir a alguien, uno en realidad se agrede a sí mismo, ¿no? Esto ocurre mucho en el autismo, por ejemplo, que los niños cuando se quedan sin recursos se golpean. Pero bueno, también ocurre en las neurosis, ¿no? Como les decía, los fenómenos del cutting, bueno, otros modos de maltratarse, ¿no? Muy comunes. En fin, entonces, el tema con la represión va a ser que Freud arranca el texto hablando, pues, dice que, estoy acá con el texto, les recomiendo que lo tengan a mano, ¿no? Entonces, él dice, no se trata, o sea, es un intento de huida, pero que no se trata de un estímulo exterior, porque si se tratara de algo exterior, pues uno se va y listo, ¿no? Pero no, dice Freud, es algo que, digamos, que hay que rechazar. Pero se pregunta, ¿por qué? Porque en realidad toda la meta pulsional es el placer, no el displacer. O sea, en la satisfacción de la meta pulsional hay placer, no displacer. Entonces después va a agregar y va a decir, bueno, es que en realidad puede ser placentera para sí misma la pulsión, pero displacentera para otro aspecto, ¿no? Para incompatible, digamos, con algunas exigencias, ¿no? Uno no puede estar, qué sé yo, masturbándose en una clase, ¿no? Qué sé yo. Entonces, como es incompatible con las exigencias de la vida y con la cultura, la condición de la represión es que genera un displacer mayor que el placer de satisfacerse a sí misma, ¿no? A la pulsión. Ahora, entonces dice que la represión es el rechazo de la conciencia de una emoción, del representante de una emoción pulsional, y un asunto de mantenerlo alejado de ahí, ¿no? Entonces, para esto, dice, es importante para la represión que haya realmente una separación entre estos dos sistemas de la conciencia y de la inconsciencia, ¿no? Para eso hace falta tiempo, ¿no? O sea, para un niño esto no existe, un niño recién a los 4 años, por ahí va armando, ¿no? Diques pulsionales, como los llama Freud, ¿no? La vergüenza, el asco, ¿no? Cosas que hacen falta, digamos, para forjar después, bueno, alguien con posibilidades de estar dentro del orden de lo social, ¿no? Bueno, entonces, Freud va a hablar, pues, de la represión primordial y la represión secundaria. Todo en Freud, si ustedes siguen leyendo Freud después de este primer abordaje, todo en Freud es primario y secundario, ¿no? Entonces él lo divide así. Hay una represión primordial, que es aquella en donde la agencia representante, o sea, ustedes podrían poner, para que se imaginen, una palabra o aquello que la representa, digamos, en el cuerpo, la agencia representante psíquica, ¿no? Que puede ser en el cuerpo, pero dicho con una palabra, se le deniega, dice Freud, la admisión en lo consciente. O sea, la representación de la pulsión es negada de la conciencia. Y entonces se va a establecer una fijación en lo inconsciente. O sea, que lo inconsciente también, dice Freud, va a atraer, no es simplemente rechazar de la conciencia, sino que lo inconsciente también atrae eso que queda rechazado y delegado de la conciencia, ¿no? Entonces la pulsión queda ligada a ella y esta representación persiste constante. O sea, quiere decir que la represión no elimina, simplemente lleva a otro lugar, pero no elimina. Y eso después sigue teniendo consecuencias. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, después, dice Freud, está la segunda etapa de la represión, que es la represión propiamente dicha. En esta represión van a recaer, o sea, la represión va a recaer sobre los retoños psíquicos de la agencia representante. O sea que eso que quedó reprimido, con lo cual yo no quiero saber nada, va a tener algunos retoños que van a ir apareciendo en mi vida. O sea, qué sé yo, alguien que ha reprimido que su padre lo golpeaba, después va a encontrarse en su vida con algunos retoños psíquicos de eso, ¿no?
gente que lo maltrata o no puede conseguir trabajo y se hace echar de todos lados, ¿no? O sea, y eso tampoco va, o sea, tampoco obviamente no lo va a ligar una cosa con la otra. El trabajo de un psicoanálisis implica ligar, ¿no es cierto?, el padecimiento actual con aquello que uno no puede dejar de repetir del pasado, porque el pasado no es pasado, en el sentido en el que uno, con las complicaciones y con el síntoma, reactualiza ese pasado, que no lo deja en paz, ¿no? Entonces ahí están los retoños insistiendo con que hay algo para pensar, hay algo para plantearse, hay preguntas para hacerse. Eso es el psicoanálisis, preguntas para hacerse, de las buenas preguntas, ¿no? Entonces la segunda etapa de la represión, dice Freud, recae sobre estos retoños psíquicos de la agencia representante y sobre itinerarios de pensamiento. O sea que hay pensamientos que nosotros tenemos en un plano que no es absolutamente consciente, pero que los queremos reprimir, ¿no? Eso imagino que ustedes lo han experimentado indefectiblemente, ¿no? Uno siempre tiene algunos pensamientos que quiere reprimir y de hecho hay muchísima gente, la gran mayoría, que no puede estar sola porque en la soledad se escuchan esos pensamientos, ¿no? Y que busca el celular y que busca siempre estar con gente, ¿no? En fin, entonces, bueno, Freud llama esto, ¿no? O sea, hay una atracción desde la represión. Entonces, cuando uno reprime, hay una desfiguración, que obviamente todo eso es por un proceso inconsciente, cosa con, digamos, lo que se produce es que uno ya no sabe por qué hace tal cosa o por qué repite tal cosa que lo hace padecer. Y dice Freud, eso es lo que uno tiene que reconstruir, aunque obviamente cuando uno va reconstruyendo, el paciente trata de volver afirmarse, ¿no?, en la represión. Entonces ocurre que a veces faltan o dejan de venir, ¿no es cierto? Pasa mucho o se les olvida la sesión, ¿no? Bueno, entonces ahí está la represión operando, uno puede saber. Y dice, la represión es sobre cada cosa, dice Freud, es individual, sobre cada representación. Ahora, otro de los destinos, otro de los modos en que la represión aparece, y esto es muy interesante, lo tienen en la página 145, es la idealización, ¿no? Uno idealiza lo que otro tiene, lo que el otro es, lo que quiere para nunca alcanzarlo, ¿no? O sea, cuando uno idealiza, ustedes pueden saber hoy que se está reprimiendo, hay un deseo reprimido cada vez que se idealiza, porque lo que se idealiza es aquello que uno jamás va a poder lograr, o sea, bien reprimido está, ¿no?, el deseo. Bien, entonces, la represión, dice Freud, es algo que genera un gasto de energía constante, o sea, es un gasto todo el tiempo, ¿no? Uno podría decir, realmente vivimos, o sea, cuando nosotros vivimos la experiencia de cansancio, probablemente es por todo lo que la represión nos impone, ¿no? En fin, porque la pulsión realmente siempre es activa, es, ¿no?, del orden de lo vivo, ¿no? Bueno, entonces, lo que va a decir Freud es que lo que se reprime, a ver, voy a ir por un pizarrón. Fíjense, acá está el pizarrón. Entonces, ustedes tienen la pulsión y tienen el representante de la pulsión en la vida anímica de una fuente somática, y tienen el afecto. Ahora, uno podría decir, lo que se reprime es esto, y el afecto, ¿qué hay? Loco, sin sentido. Y muchas veces esto se transforma en angustia. ¿Qué es la angustia? No se los voy a definir, desde luego, porque es compleja, pero les puedo decir cómo se manifiesta la angustia. La angustia se manifiesta, por ejemplo, en el dolor del pecho. Por ejemplo, si ustedes leen de los primeros escritos de Freud donde describe la angustia, es absolutamente igual a lo que hoy se llaman ataques de pánico.
¿Se entiende? O sea, la angustia es algo que uno siente en el pecho, algunos describen sensación de morir, no sé qué, asfixia, sudoración en las manos, el insomnio claramente es angustia, pérdida de apetito, ¿no es cierto? Entonces la angustia es algo que está ahí, que es un afecto que no está ligado, o sea, está desligado por la represión del representante, ¿no? Entonces, ahí tienen, digamos, ¿no es cierto?, un modo de saber, de enterarse que hay algo reprimido, ¿no? Pero desligado, como les digo, desligado. Entonces, puede llegar, muchas veces la gente llega así, en ese estado, ¿no? En un estado de angustia y no sabe por qué, ya que está reprimido. Bueno, entonces, otras veces sí sabe más o menos por qué, ¿no? Alguna separación que depara mucha angustia, alguna muerte de algún ser querido, o de alguna mascota, o de algún, no sé. Bueno, entonces, después Freud en el texto va a hablar por último, me parece que ya es lo último, del mecanismo de la represión. Y entonces va a decir que el mecanismo de la represión, dice, hay uno o varios. Y dice, el mecanismo de la represión, página 148. A ver, ¿por qué les doy las páginas y todo esto? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes lean y se acerquen a los textos. Es lo único que me interesa. O sea, prácticamente, si ustedes hacen esto y lo escriben, no es tan importante todo lo demás. O sea, lo importante verdaderamente es la lectura de los textos, ¿no? Y que puedan dar cuenta de esto. Entonces dice, el mecanismo de la represión solo nos es asequible cuando podemos inferirlo retrospectivamente desde sus resultados. Obviamente que desde sus resultados fracasados, por si la represión no fracasa, no nos enteramos, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo nos vamos a enterar? Bueno, por la formación sustitutiva, ¿ok? Y va a describir en los 3 tipos de neurosis las representaciones, las formaciones sustitutivas. A ver, obviamente, o sea, nosotros tenemos muy poco tiempo para esto. Haría falta que esta materia durara un año para que yo les pudiera transmitir, digamos, de un modo más decente lo que es el psicoanálisis, ¿no? Pero tenemos solamente un pequeño mes, de lo cual un módulo de una materia, ¿no? Es muy poco. Pero las neurosis Freud las divide en 3 y además está la estructura de la psicosis y de las perversiones, que después hay que ver si es una estructura o no, la perversión o un rasgo de, bueno, en fin, hay debates. Pero bueno, en estos textos nos enfrentamos con la estructura, las 3 estructuras neuróticas que son neurosis obsesiva, neurosis histérica y las fobias, ¿no? Entonces ahí Freud va a hablar de las formaciones sustitutivas, modos en los que nos podemos enterar de la represión en estas 3 neurosis, ¿no? Y dice, hay muchos mecanismos de la formación sustitutiva en donde se sustrae la investidura, o sea, la investidura energética, o Freud la llama libido, pero les digo, lleva complicaciones pensar la libido como una energía, porque después uno piensa que somos como una batería, ¿no? Y en realidad no es que somos una batería. Entonces, ahí habla en principio de la histeria de angustia, en la cual dice, en histeria de angustia o fobia, ¿no? Que va a devenir en una fobia. Entonces dice, hay una emoción pulsional sometida a represión respecto al padre, ¿no? Entonces, lo que se genera es un sustituto del cual uno pueda esperar del animal lo que podría esperar del padre si uno llevara a cabo esa emoción pulsional reprimida, ¿no? Entonces uno le tiene miedo o se le genera angustia cuando se enfrenta con la presencia de ese animal, que puede ser una lombriz, una araña, un lobo, una rata, bueno, lo que quieran no puede ser algo, otra cosa. O sea, ¿cuánta gente no tiene fobia social, por ejemplo? ¿No?
o fobia de hablar frente a otros, es algo sumamente común, ¿no? Gente que no puede tomar la palabra porque siente que el otro se lo va a morfar, ¿no? Entonces digo, ahí está la situación, ¿no? Se genera en esta histeria de angustia que va a devenir en una fobia un sustituto del padre y uno se va a comportar análogamente a eso, a esa representación. Entonces fíjense cómo opera el inconsciente. Por desplazamiento se desplaza el padre a un animal por algún rasgo en común o por algo en común. Entonces la parte cuantitativa es ese afecto, o sea, se reprime la representación padre, se sustituye por otra representación, cualquier animal o cualquier cosa, y lo que queda no reprimido, fíjense que es la angustia, ¿no? Entonces cada vez que me topo con eso voy a sentir angustia. Ahora, lo que ocurre después es que va a haber sobre esa formación sustitutiva un intento de angustia. Entonces fíjense, yo no puedo huir de la pulsión, pero sí puedo huir de aquello que genero la fobia, ¿no? Entonces yo puedo evitar ver arañas, yo puedo evitar ver caballos, cualquier cosa. Entonces ahí más o menos se van dando cuenta cómo opera el inconsciente. Después tenemos lo que Freud llama la histeria de conversión, que eran estas que se presentaban así, ¿no? Conversión al cuerpo, estas parálisis motrices o cosas en el cuerpo. También hay gente que vive enferma del cuerpo, ¿no? Esto es también el pan de cada día del consultorio, ¿no? Entonces, y dice Freud la histeria de conversión, dice, bueno, hay un rasgo muy común que es la belle indifférence, ¿no? O sea, la bella indiferencia de las histéricas, que es decir, la tipa viene con, no sé, sufriendo hasta la médula, pero no se da cuenta, ¿no? Bueno, y dice Freud, el contenido de la representación de la agencia se ha sustraído de la conciencia completamente, ¿no? Y se crea un síntoma en el cuerpo, o sea, se reprime completamente el contenido de la representación y se crea el sustituto en el cuerpo, ¿no? Ahora, es a partir de eso que uno empieza a pensar, ¿no? Incluso hay un caso que les recomiendo muchísimo. Si ustedes pueden leer los historiales freudianos, son una maravilla, van a aprender muchísimo. Es más, si yo hubiera hecho el programa, yo hubiera metido los historiales de Freud, porque realmente uno aprende mucho de ahí. Les recomiendo, por ejemplo, que lean el caso Dora o Elizabeth von R., ¿no? Entonces, en Elizabeth von R. no podía dar un paso, tenía parálisis. Entonces Freud empieza a analizar la palabra dar un paso en alemán y cómo esa palabra la va llevando realmente al amor por el padre y también al odio por el padre, ¿no? A ese amor incestuoso que no le permitía dar un paso en la vida, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero ella no sabía nada. Y entonces Freud se da cuenta, dice, cuando va ya desprendiendo un poco la censura, cuando ella hablaba de eso, cómo le volvían los dolores, ¿no? Estando en el diván. Por eso les digo, ¿no? O sea, un paciente que viene y qué sé yo, te pide ir al baño, empieza a toser cuando tiene que hablar, digamos, son cosas que uno tiene que estar atento, ¿no? En fin. Y ver qué hace con eso, que es lo que vamos a ver en el módulo 2 sobre la transferencia y qué hacer con la transferencia, ¿no? Uno qué hace, ¿lo deja ir al baño o no lo deja ir al baño? Si ya sabes que es para no hablar, ¿qué hace? Bueno, bueno, y después tenemos la neurosis obsesiva, en donde dice Freud, hay algo ahí del contenido hostil que se va a hacer por formaciones, que se va a manifestar en un montón de conductas contradictorias, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo describe Freud en la página 151. Dice, el impulso hostil hacia una persona amada es el que cae bajo represión. O sea, el odio hacia el padre
o hacia la madre, cae bajo represión. Y entonces se va a manifestar con una aspiración tierna. Eso se ve mucho, ¿no? Estas neurosis obsesivas, la gente que se comporta demasiado tiernamente hacia el otro, ¿no? Y ahí uno tiene que sospechar, ¿no? Así de que demasiado amable, demasiado, ¿cómo se llama? Solícito, ¿no? Y dice, el tema es que al principio alcanza un éxito pleno, el contenido de la representación es rechazado, pero hallamos como formación sustitutiva una alteración en el yo, una alteración de escrúpulos en la conciencia extremos, ¿no? Pero no es síntoma, a la persona no le hace síntoma, o sea, no le llama la atención, no le genera un problema. Es esa gente que es demasiado buena, ¿no? También uno puede dudar de eso, esa gente que se presenta como muy buena. Yo siempre dudo, yo siempre pienso que es más peligroso, un limpio o un bueno. Yo creo que un bueno, ¿no? Porque es esta gente, ¿no? Que repudia mucho, o sea, son realmente, uno puede saber que repudia mucho algo, lo que tiene que ver con su deseo, ¿no? Bueno, y dice, divergen, entonces hay una formación sustitutiva y una formación de síntoma para la neurosis obsesiva. Y bueno, y después tienen estas prácticas, ¿no? De lavarse demasiado las manos. Por ejemplo, tienen un historial que es el hombre de las ratas, que lo pueden leer también cuando quieran. Y ahí hay un montón de formaciones sustitutivas, ¿no? O sea, de que cuida demasiado a la amada para que no le pase nada, cuando en realidad lo que desea es que le pase algo, ¿no? O sea, es esta forma, digamos, esta forma hostil de amar, ¿no? De la neurosis obsesiva. Que bueno, uno dice, uno habla, ¿no? Se habla mucho de amor, pero bueno, quizás hay que atravesar primero y pensar y leer el odio que se tiene hacia el otro para poder realmente, bueno, acercarse un poco al amor, ¿no? Bueno, en fin, ahí más o menos ya sería, terminamos el texto de la represión. Entonces los invito a ver, si quieren, si tienen ganas, los otros videos. Sé que son un poco largos, pero como les digo, yo prefiero dar una explicación un poco más extensa para acercarlos con voz a estas cosas del psicoanálisis que son tan maravillosas. Bueno,